Amigos de TVIAL, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Gracias al Gobierno Regional de El Callao, a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, siempre transmitimos información valiosa para todos ustedes. Como ya lo saben, hemos tenido en más de una oportunidad a un oficial de la Policía Nacional del Perú compartiéndonos sus experiencias, y en esta oportunidad nos encontramos con el brigadier Francisco Barbosa Castillo. Él es parte del Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito del Callao. Bienvenido a una edición de TVIAL, brigadier. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy día queremos hablar todo sobre el Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito, y queremos que usted nos comparta en primera instancia qué hace la policía para poder efectuar una investigación al momento de que se produzca un accidente de tránsito. A ver, lo primero que quiero definir que el accidente de tránsito, como en sí, el accidente de tránsito es un hecho no premeditado, pero tiene una causa. Hay que diferenciar de aquel hecho donde utilicemos el vehículo para causar un daño directo con intención, ¿no es cierto? Que puede darse el caso, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que el accidente de tránsito no es premeditado, pero hay una causa. Entonces, partimos de ese principio, ¿no? Nosotros, como unidad especializada, tenemos dentro de nuestro manual de organización y funciones la competencia de intervenir en todos los accidentes de tránsito en la jurisdicción de la provincia constitucional de Callao cuando se produzca la muerte de alguno de los participantes. También intervenimos cuando hay lesiones graves a solicitud de autoridades competentes, ¿no? Pero mayormente nuestro campo funcional está dirigido a la investigación de accidentes de tránsito cuando ocurre la muerte de uno de los participantes. Quiere decir que en el momento que se lleva a cabo un accidente de tránsito, hay la pérdida de una persona, la pérdida humana de una persona a causa de este accidente, ahí recién entran ustedes a intervenir. Claro, como unidad especializada, el resto de unidades policiales, ante el conocimiento de un hecho, de un accidente de tránsito con muerte de unos participantes, tienen la obligación de comunicarnos a nosotros como unidad especializada para intervenir. Entendamos que hay los primeros que llegan al accidente, por lo general siempre son personales de personal policial del servicio básico, personal policial del servicio de calle de tránsito, es decir, otras unidades policiales, ¿no? Claro, ustedes no están in situ en el momento que se presencia el accidente. Claro, o sea, tenemos un personal que es el que interviene en primera instancia. Ante este hecho, ese personal policial comunica para que nosotros nos contribuyamos al lugar. Y cuéntenos, ¿cómo es ese procedimiento? Se suscita el accidente de tránsito, vemos que una persona puede haber fallecido, ¿no? O más personas, y se acerca el efectivo policial que esté cercano. ¿Qué es lo que hace y qué le entrega a usted? ¿En qué momento lo llama? ¿Cuál es ese proceso? Ya. Una vez que el personal policial interviniente ha tomado conocimiento de que se ha producido la muerte de uno de los participantes, nos comunican a nosotros. Ante esta comunicación, nosotros nos constituimos por los medios más posibles o más rápidos al lugar del accidente. Hay que tomar en cuenta que nuestra sede se ubica en Bellavista. Y sabemos que la jurisdicción de Callao abarca hasta el distrito de Ventanilla, zonas muy alejadas. Solamente existe un departamento. Un solo local que quede en Bellavista. Wow. Entonces, entiende que a veces constituirse de Bellavista hasta a lugares como Pachacute o Villa Los Reyes hay una distancia. O sea, estamos hablando de un tiempo relativamente no muy corto para llegar al lugar del accidente, ¿no? Se dan casos, y la experiencia nos está indicando que los accidentes de tránsito con mayor frecuencia se están dando en estas zonas. Llámese Pachacute, Villa Los Reyes, Perú. ¿Por qué? Porque la zona urbana, el índice de mortandad por accidente de tránsito se ha reducido relativamente, gracias a los elementos fiscalizadores que existen ahora, ¿no? Elementos electrónicos, que de cierto modo han ayudado a que el comportamiento del conductor chalaco se vea mejorado en ese aspecto. Y tenemos zonas como Pachacute, Villa Los Reyes, donde lamentablemente todavía no se cuenta con estos medios electrónicos de fiscalización, ¿no? Entonces ustedes llegan al lugar de los hechos, ¿y qué sucede? ¿Ven el área, el perímetro cercado, no cercado? A ver, ¿qué empiezan a hacer ustedes? Lo primero que nos preparamos nosotros, una vez tenemos conocimiento, ya el equipo móvil de investigación, que está conformado por 3, 4 efectivos policiales, nos promovimos de los elementos básicos, llámese chalecos retroreflectantes, linternas si es una de noche, llevamos nuestro manual, nuestro equipo básico para recoger evidencias, nuestra cámara fotográfica, nuestra cámara filmadora,
todo aquel elemento que nos va a ayudar para perenizar la escena. Llamamos nuestra wincha para hacer nuestras medidas y todo aquel, y una vez que estamos ya abastecidos de todo este equipo, nos constituimos al lugar. Lo primero que hacemos al lugar, llegar al lugar, es hablar con el personal policial que ha intervenido, para que él nos dé un alcance de qué es lo que él encontró o qué es lo que él halló. Esto es hablado, boca a boca, claro, no hay un documento que le entrega. No, eso lo hacemos en la escena misma. Okay. En la escena misma. Una vez que tomamos información de este personal policial interviniente, procedemos a aislar la zona. Aislamos la zona y procedemos a buscar aquellos indicios o aquellas evidencias que nos van a ayudar para nuestra investigación. Lo primero que tratamos de hallar es la huella de frenada, porque la huella de frenada es un elemento que nos va a permitir a nosotros, a través de un cálculo físico, determinar la velocidad a la que iba ese vehículo en momentos previos al accidente. Muchos conductores siempre cuando se le preguntan ¿a qué velocidad ibas? Todos como por arte de magia van a 30 kilómetros por hora. Nadie más de esa velocidad, pero nosotros a través de algo que es básico y fácil de establecer, gracias a la huella de frenada le podemos hacer el cálculo de la velocidad a la que iba en momentos previos al accidente. ¿Cómo hacen ese cálculo? Rápidamente explíquenos un poco para comprender. Sabemos que la velocidad está directamente relacionada con la distancia y el tiempo, ¿no es cierto? Exacto. Velocidad, distancia, tiempo. Entonces, la huella de frenada nos va a permitir hacer este cálculo. Hay una fórmula que nosotros manejamos, una fórmula que se ha trabajado y los entendidos han llegado a establecer esta fórmula, que la velocidad mínima probable en un accidente de tránsito es igual a 15.9, que es una constante. Esta constante la multiplicamos por la huella de frenada y el coeficiente de fricción. La huella de frenada y el coeficiente de fricción tienen que ser calculados a través de una raíz cuadrada. Okay. Resumida cuenta, velocidad mínima probable es igual a 15.9 por la raíz cuadrada del coeficiente de fricción y la huella de frenada. La constante 15.9 la tenemos. El coeficiente de fricción lo determinamos de acuerdo a la característica de la vía. ¿Qué tipo de vía es? Y establecemos un coeficiente de fricción. Por lo general el coeficiente de fricción, la experiencia nos ha dicho que el coeficiente de fricción más o menos está entre 0.7. O sea, ¿qué nos faltaría? Solamente la huella de frenada. Y si ubicamos la huella de frenada, tenemos todas las fórmulas, todas las variables para determinar para calcular nuestra fórmula. Es algo tan básico y elemental, ¿no? Y de esa manera pueden obtener cuál ha sido la velocidad mínima probable en momentos previos al accidente. Tiene un margen de error, lógicamente. Claro, es la velocidad mínima probable, por eso dice la velocidad mínima probable. O sea, es la velocidad mínima a la que pudo vivir el conductor. Es la velocidad mínima a la que pudo vivir el conductor al momento del accidente. Muy bien, ese es un factor que se estudia, que se investiga, uno de los puntos. ¿Qué otros aspectos también son determinantes en la investigación de un accidente de tránsito? Hay que establecer una cosa. Nosotros tratamos de establecer la secuencia del accidente. Para establecer la secuencia del accidente tenemos que determinar 3 fases. La primera fase se llama la fase de percepción. La segunda fase es la fase de decisión. Y la tercera fase es la fase de conflicto. O sea, todo lo que nosotros hallemos en el lugar del accidente nos va a servir para establecer estas 3 fases. Tenemos la huella de frenada, tenemos las evidencias que podemos encontrar en el lugar. Llámese evidencias físicas, tenemos huella de melladura, tenemos manchas de sangre, evidencias biológicas, tenemos las posiciones finales de los vehículos y las personas, o en este caso si hablamos de un peatón, la posición final del peatón. Todos estos hechos nos van a ayudar a nosotros para determinar estas 3 fases. Una vez establecemos las 3 fases, pasamos a otro proceso, ya es el proceso analítico, de determinar y al final tenemos que establecer cuál es el factor que intervino en el accidente de tránsito. ¿A qué se refiere con factor? Nosotros manejamos en nuestra investigación 3 tipos de factores. En un accidente de tránsito debemos saber que en un accidente de tránsito participan muchos hechos, ¿no es cierto? Pero de todos esos hechos hay un factor que es el predominante. Digamos, en un accidente de tránsito establecemos que el factor predominante es la velocidad. Ese es el factor que predominó sobre el resto.
llámese la imprudencia del peatón, llámese la falta de iluminación, llámese una vía en mal estado, llámese un vehículo en condiciones no adecuadas para la circulación, pero lo que predominó fue la velocidad. Entonces, este es nuestro factor predominante. Los otros vendrían a ser los factores contributivos, que contribuyeron a que se materialice el accidente. Y manejamos un tercer factor, que es el factor determinante. Cuando no hay otros factores, solamente el accidente se vio a un solo factor, nosotros lo denominamos factor determinante, cuando hay solamente un factor nada más, que fue el que incidió en el accidente propiamente dicho. Pero por lo general esto no se da, siempre existen factores predominantes y factores contributivos. Los contributivos podrían ser el estado de las vías, puede ser el estado el clima, si está lloviendo. Claro, es muy importante las condiciones climáticas, porque una vía que digamos que está mojada, nuestra acción de frenada o la acción de frenada que realiza el conductor el vehículo no se va a detener en una distancia corta. El vehículo patina un poco. Claro. Entonces es muy importante establecer las condiciones climáticas. Y aquí tenemos, y si regresamos en antes te hablé del coeficiente de fricción. Ajá. El coeficiente de fricción es la resistencia que ofrece la calzada a los neumáticos, ¿no es cierto? El neumático cuando frena, el neumático se traba. Exacto. Entonces, ese neumático trabado va a friccionar con la calzada y va a dejar justamente nuestra huella de frenada. Pero va a haber un coeficiente de fricción. Si tenemos en una superficie seca, el coeficiente de fricción va a ser distinto que en una superficie mojada. Por eso es muy importante saber cuál es el coeficiente de fricción que va a haber para esa vía, para hacer nuestro cálculo de velocidad. Y cuando llueve también deja la huella, la melladura y la huella de la llanta, no es, digamos que como que la lluvia un poco lo tapa. Claro, pues hay factores. Ahora, melladura no es una huella de frenada. La melladura es una evidencia física que se da por el contacto de la estructura metálica del vehículo con la superficie de la calzada. En una volcadura entra en contacto la carrocería del vehículo, o sea, la parte metálica, con la superficie de la calzada. La huella de la llanta es netamente la huella, ¿no es cierto? Y la melladura viene a ser cualquier otra parte de la carrocería del vehículo que ha tenido contacto con la pista o con... Claro, la parte metálica. Esa parte metálica va a desprender material de la superficie de la calzada. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros para establecer nuestra secuencia del accidente. Como te dije, la fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflicto. Entonces, hacer fases. Cuando ustedes llegan siempre con la wincha, empiezan a hacer medidas. ¿Cómo hacen esta estructura? ¿Cuál es un punto fijo? ¿Qué es lo que miden? ¿Cómo lo miden? Llegamos al accidente y hay un personal policial que es especializado en lo que es levantamiento de planos. Este personal policial que es el especializado en esto, lo primero que hace es ubicar un punto de referencia. Un punto fijo que va a ser perenne, ¿no es cierto? Llámese un poste de alumbrado público. O sea, el profesional policial encargado del levantamiento de plano ubica este punto de referencia. Por lo general es un poste de alumbrado público. Sabemos que todo poste de alumbrado público tiene un número. Tiene un número. O sea, lo primero que hacemos es fijarnos en el poste de alumbrado si tiene un número que nos va a servir para una posterior identificación. Una vez que tenemos el que levante el plano tiene su punto de referencia, va a hacer todas las medidas en ángulo recto, con relación a todo lo que ubica. Huella de frenada, huella de melladura, posición final del cadáver, posición final de los vehículos participantes, qué sé yo, todo lo que ubicamos en la escena del accidente, ¿no? Va a ser fijado a través de punto de referencia. Esto permite que se pueda hacer el plano que usted nos indica, ¿no es cierto? Se levanta un plano a escala. Por lo general utilizamos 1/250. Ya cuando la zona conflicto es más amplia, ya hacemos sobre una escala sobre 1/500. ¿Este plano a escala se hace manualmente, se proyecta en una computadora, se hace una maqueta? Inicialmente se hace un plano a mano alzada. Posteriormente este plano va a ser ya trabajado en nuestra unidad. Va a ser trabajado, va a ser plasmado en un software especial. No, lamentablemente todavía no contamos con esos elementos tecnológicos. Lo hacemos a través de un escalímetro. El escalímetro nos va a permitir hacer nuestros cálculos que tenemos, plasmarlo a escala.
Prácticamente son los ingenieros, los arquitectos, perdón, de un accidente, vendrían a ser. Claro, o sea, nos vamos a usar, y eso es muy importante, porque el plano nos sirve porque posteriormente, de aquí a un tiempo que ha transcurrido el hecho, y cuando ya estamos en una instancia judicial, vamos a poder ubicar de manera precisa y exacta cada elemento. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando un poco más sobre esta experiencia tan interesante que trabaja el Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito del Callao. Volvemos en breve. Tu cabeza se compone de 30 partes. 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído. ¿De cuántas partes se compone tu vida? Utiliza el casco. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Delegación de Juventud. Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No me di cuenta. Usted va a 70 millas en zona de 40. Yo a 70. ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No es necesario. Por favor, licencia de conducir y registro de vehículo. Si ellos pudieran detenerte, lo harían. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Evita una multa o un choque fatal. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Amigos de TVIAL, continuamos conversando con el brigadier Francisco Barbosa Castillo. Él es parte del Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de El Callao y veníamos hablando sobre el levantamiento de plano, y es que los policías prácticamente son como unos arquitectos, decíamos, que diseñan todo lo acontecido en un accidente para que se pueda entender esto a posterior. A ¿no posterior, es cierto? por supuesto. Entonces quiere decir que el policía, sea usted o cualquier otro oficial, va a entender lo que se ha plasmado en ese plano. Claro. Cualquiera que es entendido en la materia va a poder descifrar el plano. Cualquiera, eso lo puede hacer cualquiera, porque es un plano de escala. Es un plano de escala y ahí está panelizado todo lo que se ha ubicado en el momento de la intervención. Bueno, nos decía que esto inicialmente se hace a mano alzada, luego lo procesan mejor con el escalímetro. Sí. Y luego, ¿en qué documento queda? ¿Cómo? Nosotros elaboramos un informe un documento que se llama informe técnico. Que no es un atestado policial propiamente dicho, sino es un informe, como en antes te dice, nuestra labor va a señalar la parte técnica, de establecer la fase del accidente, y elaboramos un informe técnico. En el informe técnico concluimos en los factores que te mencioné anteriormente, ¿no? El factor predominante y el factor contributivo, que es la conclusión del informe técnico, ¿no es cierto? Y a esto le anexamos ya documentos adicionales, como uno de esos documentos adicionales que se anexa es el plano del accidente, ¿no? Aparte de esto, también a veces nosotros también tenemos que convertirnos un poquito como te digo, hacer estudios de lesiones. Tenemos que ir a la morgue y hablar con los doctores que hicieron la necropsia. Okay. ¿Y por qué te explico? Porque es muy importante esto para nuestra investigación. Si nosotros determinamos la lesión inicial, la lesión de impacto, no sé, le va a decir, vamos a determinar qué tipo de vehículo fue que causó el accidente, ¿no es cierto? Si determinamos a través del estudio de lesiones que el impacto inicial en el peatón fue en la pierna, estaríamos hablando que es un vehículo que su estructura anterior es baja. Se nos va a indicar, si el contacto inicial entre el vehículo causante y el peatón fue en su pierna, quiere decir que estamos hablando de un vehículo automóvil o un vehículo station bound, un vehículo que su estructura anterior o delantera es baja. Claro. Cuando la lesión de impacto o el contacto inicial se da por encima del tórax o del abdomen, quiere decir que el vehículo es un vehículo de una estructura mayor,
llámese camión, llámese ómnibus. Entonces, el estudio de las lesiones nos va a servir para esto. Eso no lo pueden ustedes determinar en el momento que llegan, por eso Claro. necesitan conversar en la morgue. En el momento del accidente vemos, ¿no? Vemos qué lesiones pueda tener. Que pueden ser visiblemente claro, de visible repente en a ese primera momento. vista. Pero Claro. más nos sirve la necropsia. información que nos va a dar la necropsia. ¿No es cierto? Esta información. Asimismo, también nos va a servir para establecer el sentido de circulación del vehículo y el sentido de desplazamiento del peatón. Si tenemos su lesión en la pierna derecha, podemos establecer en qué sentido venía. Si venía de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste o de oeste a este. Y si tenemos sus lesiones en la pierna izquierda, también. O sea, nos va a servir para establecer el sentido de desplazamiento. A veces decimos, ¿no? Este término que de repente no nos entienda mucho, el muerto habla. El muerto nos Sí, dice, eso dicen nos mucho dice los a policías de investigación. través de sus lesiones qué cosa pasó, momentos previos al accidente. Podemos determinar, como usted menciona, la velocidad del vehículo, todo, pero podemos determinar también cómo se desplazaba el peatón, ¿no es cierto? Para determinar eso hacemos el estudio de lesiones. El estudio de lesiones. Eso también se puede averiguar si estaba corriendo, si estaba caminando, Claro, también podemos obtener esa información. Claro, si el peatón efectuó alguna acción evasiva, o si el peatón tuvo percepción de la aproximación del vehículo causante. Claro. Esto es un dato muy importante. Cuando el peatón tiene percepción de la aproximación del vehículo, va a efectuar una acción evasiva. Y esto digamos, buenos reflejos. Claro, esto nos permite hacerlo determinar a través del estudio de lesiones. Y muy bien, y cuando termina todo este procedimiento, ustedes entregan el documento a qué entidad, se queda en la base, en la división. A ver, mandamos un documento a la comisaría, que es la comisaría donde se produjo el accidente, y otro lo mandamos a la fiscalía que está de turno. El Departamento de Investigaciones de Accidente manda a la división pertinente, a la comisaría donde se produjo el hecho. Ese es un documento. Y el otro lo mandamos a la fiscalía. Y luego de eso, en el tema de procesos judiciales, en el tema de que hay un juez, tiene que dar un veredicto, ustedes muchas veces tienen que ir a declarar. Claro, nos llaman para ratificarnos en nuestro informe técnico. No, el fiscal o el juez en su campo de competencia nos llama para ratificarnos en nuestro informe técnico. ¿Eso es en la audiencia pública? ¿Ustedes van a hablar como efectivo policial claro, o de manera privada? El fiscal o juez, según vea por conveniente, nos manda una notificación para que en una fecha y hora establecida por ellos nos presentemos a ratificarnos en nuestro informe técnico y hacer de repente algunos alcances que ellos no dominan mucho en este aspecto de la investigación de accidentes de tránsito, ¿no? Quiere decir que los policías que se encuentran en este departamento están llenos de notificaciones. Sí, constantemente es parte de nuestra labor policial, ¿no? Claro que sí. ¿Eso causa algún temor, algún miedo? ¿Se dan todas las garantías? No, temor no, porque vas a decir lo que has plasmado en tu documento, simplemente. Vas a ratificarte lo que ya está escrito, nada más. ¿Y el efectivo policial luego se entera de cuál fue la sentencia? ¿Hay un seguimiento a ello? ¿O? Puede ser, pero ya nosotros no hacemos ese seguimiento. Escapa, digamos, ya cumplieron con su trabajo. No hay un interés primordial en seguir ese proceso final, ¿no? Que todo esto acabe en una sentencia, ¿no es cierto? Ahora, hablemos un poco, ha explicado cuál es el procedimiento, tanto en el vehículo, un poco sobre el peatón. Denos ejemplos, digamos, de los momentos de investigación que son muy complicados. ¿Cuáles son las eventualidades que se puedan presentar que dificulten poder realizar una investigación rápidamente, que le falten de repente piezas para poder hacer este estudio? La primera dificultad que tenemos es que a veces el personal policial que interviene en primera instancia no tiene el conocimiento suficiente de lo que es una investigación de accidente de tránsito y comienza a mover las evidencias. Vale decir, mueve el vehículo de su posición final, que a nosotros es muy importante para establecer la secuencia del accidente. De repente levanta restos de fragmentos de pintura, restos de faros. O los mismos peatones, las personas que están por ahí transitando. El primer problema que tenemos es eso, ¿no? Las evidencias son movidas de su posición final. La segunda complicación que tenemos es cuando en las noches y la vía está oscura, no hay iluminación. No podemos hacer una labor de
de identificación de evidencias de una forma idónea, ¿no? Por la carencia de alumbrado público. Estamos hablando de la zona de Gambetta, donde hay bastantes accidentes de tránsito, que falta zonas donde hay carencia de alumbrado público. Esto les lleva muchas veces regresar al día siguiente. Tenemos que regresar obligatoriamente al día siguiente. ¿Por qué? Porque en la noche no nos facilita esto, no nos facilita. Tenemos en contra de nosotros la oscuridad. Tenemos que regresar al día siguiente, en las primeras horas del día, a ya de una manera más clara ver qué cosa hay en la escena del accidente, ¿no? ¿Y hay otro factor más? El factor que muchas veces nos traba en nuestra investigación es la fuga. Es la fuga del conductor, y a veces, muchas veces, la fuga del conductor y el vehículo. Porque hay conductores que dejan el vehículo y se fugan. Ok, hablemos de esos dos puntos. ¿Qué pasa cuando el conductor se va a la fuga? Claro, el conductor, ante el accidente de tránsito y al temor de las consecuencias legales que pueda tener, si es un conductor que en estado de ebriedad, lo primero que va a hacer es evadirse el lugar, para que no se compruebe ese estado de ebriedad, ¿no es cierto? Porque es muy importante. El estado de ebriedad en un accidente de tránsito es una situación agravada. Claro que sí. Es una situación agravada. Entonces el conductor lo primero que hace, sabiendo que él ha ingerido bebidas alcohólicas, lo primero que hace es huir del lugar. Huir del lugar. Muchas veces se retira solo, dejando el vehículo en el lugar, ¿no es cierto? O sea, hay otros que ante la materialización del accidente lo primero que hacen es retirarse del lugar a bordo del vehículo. A bordo del vehículo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar ese vehículo. ¿Cómo identificamos al vehículo del accidente de tránsito? ¿Cómo lo identificamos, no? Bueno, intuyo que es por el testimonio de las personas, si hay una cámara de seguridad. Si no hay estos factores, ¿qué hace el policía de investigación? A ver, como bien dijiste tú, no, el testimonio de los testigos, que nos pueden ayudar. Las cámaras de vigilancia también nos pueden ayudar. Pero muchas veces un simple fragmento, fragmento de repente de las lunas de los faros del vehículo, un simple fragmento de pintura que podamos encontrar en el lugar, nos va a ayudar a determinar o a establecer el vehículo causante. ¿Y por qué la pintura? Hay conductores que dicen, no, hay testigos que dicen, ha sido un auto rojo, una camioneta, ¿no es cierto? Y hacemos un seguimiento de los vehículos que podrían hacer, ¿no? Y a través de ese fragmento de pintura podemos hacer un análisis comparativo de la pintura con el posible vehículo causante. Y si determinamos que hay en la pericia correspondiente, hay contundencia, bueno, establecemos eso, pues, ¿no? Hay conductores que al momento hay vehículos que al momento de producirse el accidente de tránsito se triza o se rompe la luna parabrisas, ¿no es cierto? Y en la luna parabrisas tenemos datos importantes, tenemos el SOAT, claro, tenemos la revisión técnica, ¿no es cierto? Y esos elementos tienen un número de codificación, y esos elementos nos va a permitir identificar de forma fehaciente la placa de vehículo causante. Hay conductores que ante el hecho optan por huir, pero no se dan cuenta que el fragmento de la luna parabrisas quedó ahí. Y en ese fragmento está la información que nos va a determinar la placa del vehículo causante. Y cuando se haga, disculpe, el respectivo proceso judicial, la pena se le va a incrementar por haber huido, ¿cierto? Claro, el criterio del juez establecerá porque la pena varía entre una pena mínima y una pena máxima, ¿no es cierto? Claro. Ese ya es el criterio de la autoridad judicial, pues, ¿no? O sea, tienes la condena por haber asesinado a una persona y a esto se suma el haber huido. No empleemos el término de asesinado porque el accidente de tránsito es un hecho culposo. Bueno. Es un hecho culposo, donde no hay intención, no hay dolo. No hay dolo, es un hecho culposo, no premeditado, ¿no? Pero hay una culpa, una causa. Entonces, no tanto un asesinato, ¿no? Que es otro término ya muy duro para este caso, ¿no? Porque en el asesinato estaríamos hablando de una premeditación para hacerlo, ¿no? ¿Existen casos que se presente el asesinato? En el accidente de tránsito, como dije inicialmente, no tiene que haber intención, no tiene que haber premeditación. Vale decir, yo no salgo con el hecho llegando a la avenida Colonial llegando a la avenida Colonial con Fawcett,
el primer peatón que se me cruce le voy a meter el carro, ¿no es cierto? No salgo, porque si yo salgo, si trabajamos esta suposición, ya no estaríamos hablando de un accidente de tránsito, sino ya un hecho doloso, donde hay intención de causarlo, ¿no? Ya no sería netamente un accidente de tránsito. Es como si tú agarras un cuchillo, mataras a una persona, el cuchillo lo cambiamos por el vehículo, nada más. Y en su investigación muchas veces se han topado en algún momento con algún intento de asesinato que se haya producido. Bueno, hay hechos en que hemos determinado que no es un accidente de tránsito. No es un accidente. Inicialmente se creía o se tenía la idea de que era un accidente de tránsito, ¿no? Pero después, haciendo ya el estudio correspondiente a través de los distintos análisis que se hace, determinamos que no es un accidente de tránsito. Muchas veces se encuentran a cualquier persona tirada en una carretera, en una avenida desolada, sola, ¿no? Y lo primero que dicen, no, es un atropello. No es un atropello, pero después haciendo las investigaciones correspondientes, haciéndose el estudio de lesiones, todo aquello que tenemos, digamos, no fue un accidente de tránsito. Esta persona murió como consecuencia de otro hecho, pero no un accidente de tránsito. Probablemente después de ese hecho ha sido dejado en este lugar, ¿no? Nosotros como unidad especializada en accidente de tránsito determinamos que no es un accidente de tránsito y lo dejamos a la unidad especializada ya. En las DIVINCRIS, ¿no? Ya van a investigar porque ya no es un accidente de tránsito. ¿Cómo determinan esto? Porque no hay golpes, claro. no hay el hecho en sí del golpe, digamos, con un vehículo, ¿no? Claro, las lesiones es muy importante acá para establecer. Las lesiones de accidente de tránsito son muy características que otro tipo de lesiones, ¿no es cierto? Bueno, entonces hasta el momento sabemos de que cualquier tipo de conductor, si se quiere dar a la fuga, tarde o temprano va a caer porque todo lo que encuentre el efectivo policial va a ser investigado. Ayuda. Pueden encontrar. Todo ayuda, todo es una suma. Todo es una suma y no va a ayudar para determinar el vehículo. Ahora, ¿cuáles son los lugares y los puntos donde más se efectúan muertes por accidentes de tránsito? A ver, hasta hace unos 5 o 6 años había muchos accidentes de tránsito en lo que nosotros denominamos el casco urbano, vale decir la zona urbanizada del Callao, La Perla, Villavista. Gracias a las autoridades competentes se logró instalar en el Callao muchas cámaras de vigilancia, muchas cámaras de seguridad. Entonces, inicialmente todos ven como algo malo esto, ¿no? Todos ven, no, pero en el Callao hay muchas cámaras. Pero nuestra experiencia en la investigación nos ha llegado a determinar, a hacer el siguiente análisis. El conductor que ingresa al Callao, de cierta manera, cambia su comportamiento. ¿Por qué? Porque se siente vigilado. El conductor que llega al Callao dice, no, este semáforo tiene cámara, no me voy a pasar. Acá en el Callao te mide la velocidad, no voy a ir a más de 60 km/h. Entonces, eso ha hecho que la incidencia de accidente de tránsito en lo que es el casco urbano, en la zona urbanizada, se reduzca de manera sustancial, ¿no es cierto? Pero nos quedamos con las periferias. O sea, en las periferias donde no existen estos elementos, ahora el índice de accidente de tránsito se está focalizando en esas zonas. Llámese Sarita Colonia, Vía Los Reyes, Pachacute, Mi Perú, el propio distrito de Ventanilla, donde no existen estos medios tecnológicos. Entonces el conductor que dice, cuando llego al Callao yo estoy vigilado, cuando va a esta zona dice, no, acá ya nadie me vigila. Entonces existe esa situación. Se siente libre. Para mí las cámaras en el Callao han logrado un efecto muy importante, cambiar el comportamiento del conductor. Y el conductor no necesita ver la presencia policial en una esquina para cambiar su comportamiento, no, sino dice, no, me están vigilando, me están mirando. Y eso buenamente lo ha hecho las cámaras. ¿Y su experiencia en el trabajo en el Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, usted ha observado que se ha reducido el número de muertes por accidentes de tránsito notoriamente? Sí, tenemos un pico máximo que fue en el año 98, llegamos a algo de 118 accidentes fatales. Y tenemos un pico bajo que ha sido a partir del año 2011, 2012, a la fecha que el índice de mortandad estamos entre los 40 y 55 accidentes. Anuales, sí. O sea, y la tendencia es que siga reduciéndose. Claro, la tendencia es a seguir bajando, pero como le digo, tenemos este gran problema en las periferias actualmente, en las periferias del Callao, desde la zona de Sarita Colonia hacia Ventanilla.
¿Cuál es el principal motivo de los accidentes de tránsito, de las muertes por accidentes Definitivamente de tránsito? velocidad. Velocidad, exceso de velocidad. La velocidad es la causa principal. ¿A cuánto más aproximadamente estamos hablando? Existen, de acuerdo a nuestro reglamento de tránsito, existen límites de velocidad máximo, ¿no es cierto? Dependiendo de la zona donde tú puedas circular, ¿no? Si hablamos de una zona escolar o una zona hospital, el límite máximo es 30 kilómetros por hora. Si hablamos de una avenida, el límite máximo es 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces, y los conductores se pasan en... Claro, exceden estos límites. Muchas veces hemos determinado a través de nuestra huella de frenada que la velocidad mínima probable de un conductor está a borde de los 80 kilómetros por hora. En un lugar de... En un lugar de 60. Esto nos permite establecer la huella de frenada, nos permite establecer esto. Y decirlo con certeza, usted, señor conductor, no lleva a esa velocidad que dice. Digamos que siempre el promedio es 20 kilómetros por hora por encima de lo establecido. Del máximo permitido, ¿no es cierto? Claro, que hay otros hechos donde ya superamos más de este 80 y después llegar hasta 100, qué sé yo, ¿cierto? Pero eso nos permite establecer la huella de frenada, que es muy importante. Muy bien, vamos a hacer una última pausa y regresamos aquí en tu programa T-Vial, en esta oportunidad conversando con el brigadier Francisco Barbosa del Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito del Perú. Volvemos. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. Tómese una, ingeniero. Es diciembre, tómese uno. Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, no bebo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Amigos de T-Vial, seguimos disfrutando de este programa con el brigadier Francisco Barbosa. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Cómo se ha sentido hasta el momento compartiendo su experiencia? Muy bien. Me siento halagado en primer lugar de que ustedes me hayan cursado esta invitación y volcar cierta experiencia que haya podido yo obtener a través de mi vida policial, ¿no? Muy bien. Quisiéramos que nos cuente, hemos hablado todo lo que puede ser el causante de un accidente de tránsito y que muchas veces esto lamentablemente lleva a la muerte de alguna persona, pero quisiéramos también para terminar que nos hable de la forma preventiva. ¿Cómo podemos prevenir las muertes por accidentes de tránsito y los accidentes de tránsito en general, según su experiencia? Acá tenemos que partir de un hecho muy simple. La conducción de un vehículo es una actividad peligrosa. ¿Y por qué peligrosa? Porque el vehículo es un elemento contundente que va a causar daños en una estructura blanda como nuestro cuerpo. Entonces, perdón, si el conductor maneja un vehículo bajo esta premisa, que conducir es una actividad peligrosa, vamos a de cierto modo a cambiar nuestra actitud. Las normas de tránsito son muy amplias y variadas. Tenemos un reglamento de tránsito, que por lo malo de acá es que el conductor no tiene esa vocación de leer la norma, no hay una vocación de leer, o sea, basta que consigue su licencia de conducir y de ahí se desentendió por completo de la norma de tránsito. Es feliz y se olvidó de lo demás. A él le interesó llegar a su licencia de conducir y de ahí el reglamento de tránsito no sabe ni siquiera que existe. Cuando hacemos charlas educativas a los conductores, le decimos en primera instancia, conducir un vehículo es una actividad peligrosa, correcto, porque causa daños. Ahora entendamos que
acá en el Perú, las muertes por accidente de tránsito actualmente se están convirtiendo en una de las principales causas de mortandad. Está superando otros hechos que tienen intervención policial. Se calcula que al año en el Perú se producen alrededor de 3.600 muertos por accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y si hablamos de esto a nivel mundial, pues sí, es claro. Peor que guerras mundiales. Más o menos sacamos un promedio de 10 muertos por día. 10 muertos por día por accidente de tránsito. En el Perú. En el Perú. O sea, es una situación bastante alarmante que requiere que el Estado peruano tome acciones rápidas y drásticas. Y esas acciones tienen que estar focalizadas al conductor, porque, como vuelvo a repetir, conducir un vehículo es una actividad peligrosa que requiere destreza, habilidad y conocimiento. Muchas veces los conductores se quedan en destreza y habilidad, le falta el conocimiento. Entonces, muy importante. Caminar, la labor que hace el peatón, no es peligrosa, es una actividad natural. Nadie nos enseña a caminar. Para obtener una licencia de conducir tenemos que conocer, tenemos que tener conocimiento. Entonces, si partimos de este principio, conducir es un vehículo una actividad peligrosa, correcto. Entonces, el reglamento de tránsito me obliga a el reglamento de tránsito es una norma que tiene más de 300 artículos, pero el conductor debe aprenderse 3 normas básicas. Dice, el conductor cuando circula debe tener cuidado y prevención. Cuidado y prevención. Dice, en todo momento debo circular con cuidado y prevención. ¿Ah? Tengo que valorar el riesgo posible y el riesgo presente. Es una obligación del conductor, valorar el riesgo posible y el riesgo presente. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el riesgo posible y qué es el riesgo presente? Riesgo posible es, si yo como conductor me aproximo a un puente peatonal, ¿qué riesgo posible existe? Que un peatón vaya que un peatón imprudente no utilice el puente peatonal. Pero yo como conductor tengo que valorar esa posibilidad de riesgo. Y debo bajar la velocidad. Entonces, si yo me aproximo a un puente peatonal, existe una posibilidad de riesgo. Muchas veces el conductor dice, no, pero no utilizó el puente peatonal. Eres el culpable. No, señor. Tú no valoraste ese riesgo posible. Y el reglamento de tránsito que tú debes conocer, porque tienes una licencia de conducir, te dice eso. Tienes que valorar el riesgo posible. Y por último, es algo muy sencillo. Dice, la velocidad de desplazamiento debe ser tal que te permita evitar el accidente. O sea, mi velocidad debe ser tal que ante la imprudencia del peatón, ante cualquier causa que se presente en la vía, yo me permita mi velocidad evitar el accidente. Si tenemos estos 3 principios básicos, cuidado y prevención, valoración del riesgo posible y del riesgo presente, y nuestra velocidad que me debe permitir evitar el accidente, nunca debería haber un accidente de tránsito. Pero lamentablemente no se cumplen estos 3 principios básicos. Y más allá de que el reglamento de tránsito es una norma que tiene más de 300 artículos, pero si hablamos de 3 artículos sencillos, imagínense. Faltan muchos más que nos falta claro, por aprender. Es bien difícil. Yo como le digo a veces a los conductores, ¿en qué caso ese conductor no tendría la culpa? ¿En qué caso ese conductor? Nunca. ¿En qué caso, si tomamos en cuenta solamente estos 3 principios, ¿en qué caso ese conductor no tendría la culpa? Porque es muy importante determinar la culpa, porque la inobservancia de la norma de tránsito constituye un hecho agravante para un accidente de tránsito. La inobservancia de la ley de tránsito. Yo tengo que observar en todo momento las reglas de tránsito. Y acá nos damos con la sorpresa que el conductor no valora las normas de tránsito. Porque considera que conducir un vehículo no es una actividad peligrosa. Y yo siempre le digo, conducir un vehículo es una actividad peligrosa. Es una actividad peligrosa porque dañamos, causamos lesiones y causamos muerte. El peatón. ¿Qué actividad peligrosa puede ser el peatón? Si es una actividad natural, caminar. Salvo que se haya intrometido en la pista de forma intempestiva. Que de repente sea imprudente el peatón. Pero a pesar de que sí esté el peatón imprudente, yo como conductor tengo que valorar esa condición del peatón. Porque yo soy el conductor. A menos que haya sido sorprendido el conductor, podríamos decir, ¿no? Claro, ya entraríamos un campo ya de investigar más profundamente, ¿no? Pero es bien difícil que en un accidente de tránsito no haya culpa de un conductor. Bien difícil que no haya culpa de un conductor, por estas 3 condiciones básicas. Muy bien. ¿Qué consejo final le podríamos decir a nuestros amigos que siempre están mirando toda la información de T-Vial? Bueno, a los niños escolares, la policía de tránsito actualmente tiene un parque temático.
En este parque temático tratamos de inculcar en la niñez el respeto a las normas de tránsito. En primer lugar, queremos peatones prudentes, peatones responsables. Si bien es cierto, muchos accidentes de tránsito, uno de los factores que contribuyen es la imprudencia del peatón. Y a los conductores decirle pues que se capaciten constantemente. Lamentablemente el conductor de un vehículo escogió, hablemos de el conductor de un vehículo de servicio público, esa es su profesión, y él escogió, porque él decidió, después de valorar muchas posibilidades de trabajo, dijo, no, voy a ser conductor de un vehículo de servicio público. Fue su decisión, ¿no es cierto? Y entonces ese conductor que decidió ser conductor de servicio público o conductor de un vehículo de transporte de mercancías, tiene que conocer, más allá del reglamento de tránsito, tiene que conocer otras normas. Tenemos un reglamento nacional de administración de transporte, tenemos un reglamento nacional de vehículos, tenemos un manual de señalización. O sea, todas esas normas que el conductor tiene que conocer, existe mucha desidia, no conocen esas normas el conductor. Y desde el momento que él obtiene una licencia de conducir, me está diciendo a mí, como autoridad, señor policía, tengo mi licencia y conozco todas las normas de tránsito y de transporte. Pero si ese conductor lo sometemos a un examen básico, elemental, claro, no vamos a estar con la sorpresa de que muchas veces no conoce lo más básico de lo que es las normas de tránsito. Brigadier, después de haber usted sido parte de tantos accidentes de tránsito, yendo a investigar, ¿qué sabor le deja toda esta experiencia dentro de la jurisdicción del Callao? Me deja un sinsabor que muchos accidentes se han podido evitar, muchos accidentes, o la gran mayoría de accidentes se pudieron evitar si tuviéramos conductores responsables, si tuviéramos conductores que conozcan las normas. Podemos evitar muchos accidentes de tránsito. ¿Por qué ser policía especializada en investigación de accidentes de tránsito? ¿Por qué esa pasión si estás rodeado de sangre, muerte, saber de que una persona falleció? ¿Por qué ese interés? A ver, yo llegué a la división de tránsito hace muchos años. Llegué a la división de tránsito y justamente llego a la unidad de investigación de accidentes de tránsito y me dicen, sigue el curso de accidente de tránsito, me dicen. No, vamos a seguir el curso de accidente de tránsito. Siguiendo el curso de tránsito me gustó, porque es un curso donde aplica ciertos conocimientos. Me gustó mucho. Tenemos un curso que se llama física aplicada allá, en lo que es investigación de accidentes de tránsito. Ese curso te permite, a través de cálculos matemáticos, determinar velocidad. Y esto me gustó. Me gustó cuando me dijeron, no, vamos a levantar un plano. Vamos a levantar un plano de escala. ¿Qué es esto? Dije yo. Y me enseñaron a levantar un plano de escala. Son cosas que captaron mi atención. Y me dijo, oye, esto es bonito. Y a través de esto puedo enseñar, puedo ayudar. Entonces me quedé en eso. Muy bien, muchísimas gracias, brigadier. No sé si algo último quisiera agregar a todos nuestros amigos para concluir la entrevista. Decirle que manejen con prudencia, decirle que conducir un vehículo es una actividad peligrosa, decirle al peatón, sé prudente, y ojalá que nuestra iniciativa de crear un curso de seguridad vial en la etapa escolar sea acogida. Así es, bueno, han sido las palabras del brigadier Francisco Barbosa, él es del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito del Callao. Amigos, llegamos ya a la parte final del programa, nos estaremos encontrando en una nueva edición. ¡Chau!